todos y a todas, a nombre de la Fundación por la Democracia, del Partido por la Democracia y de la Fundación Chile 21, les damos la bienvenida a todos y a todas a este seminario que hemos llamado Elecciones en Estados Unidos, efectos para América Latina y Chile. Hoy día tenemos un tremendo panel que vamos a presentar. Vamos a conversar sobre las elecciones en Estados Unidos, sobre efectivamente cuáles son los desafíos para Chile, ¿no es cierto?, cuáles son los efectos para América Latina, pero antes de eso vamos a presentar, ¿no es cierto?, al tremendo panel que tenemos. Yo creo que eso de alguna manera explica la gran cantidad que hoy día tenemos en este encuentro. Nos preguntábamos qué tan interesante podía ser para nosotros hoy día conversar sobre las elecciones en Estados Unidos, siendo que tenemos tanto por conversar sobre Chile, ¿no es cierto? Pero parece que hay mucho interés sobre Estados Unidos. Sabremos la influencia que tiene Estados Unidos sobre Chile, sobre América Latina, y vemos entonces la gran cantidad de seguidores que tenemos y de seguidoras, y lo agradecemos. Primero vamos a dar la bienvenida a don Jaime Insignia, que le vamos también a dar unas palabras posterior a esta presentación. Jaime es sociólogo, además es doctor en Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Libre de Berlín, es director del área internacional de la Fundación Chile 21 y le damos la bienvenida a continuación. Está también con nosotros, muy agradecido por nuestra presencia, Jorge Heine. Muchas gracias por estar acá. Jorge es un amigo de la Fundación Chile 21 y de la Fundación por la Democracia, profesor de Relaciones Internacionales en la Escuela de Boston, ha sido embajador de Chile en China, en India y en Sudáfrica, una gran trayectoria en estos países. Fue vicepresidente de la Asociación Internacional de Ciencia Política, IPSA, y ha sido profesor invitado en la Universidad de Constanza, Oxford, París y Tübingen. Pamela Figueroa, por otro lado, es académica de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago, se ha desempeñado como docente investigadora en dichas universidades y tiene vasta experiencia en cargos directivos gubernamentales, especialista en gobernabilidad democrática, diseño institucional y seguridad multidimensional. Es vicepresidente hoy día de la Asociación Chilena de Ciencia Política, miembro de la Red Mujeres Internacionalistas de Chile, de la Red de Politólogas y del Foro Permanente de Política Exterior. Además, es doctora de Estudios Americanos y de USACH, Master of Arts de Estudios Latinoamericanos, mención Gobierno. Y por último, pero no obviamente menos importante, tenemos a don Sergio Vitar, político, ingeniero civil, presidente del Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia, muy relacionado con la situación americana, obviamente, Senior Fellow de Inter-American Dialogue en Washington, vicepresidente del Consejo Consultivo del Instituto for Democracy and Electoral Assistance de IDEA, Estocolmo, presidente de la Corporación del Museo del Salitre, recibió la Medalla de Oro el año 2017 del Instituto de Ingenieros de Chile y Premio de Ingeniero del año 2016 del Colegio de Ingenieros de Chile. Ha tenido una vasta experiencia en diferentes ministerios, fue ministro de Minería del presidente Allende, prisionero político, exiliado en la dictadura, tras el retorno a la democracia, senador, ministro de Educación del presidente Ricardo Lagos Escobar, ministro de Obras Públicas de la presidenta Michelle Bachelet, presidente del Partido por la Democracia en 3 ocasiones, y una larga trayectoria política y académica. Entonces vamos a comenzar, vamos a dejar con Jaime Insignia como director del área internacional de Chile 21 que dé la introducción a este seminario. Muchas gracias, Verónica. Bueno, la verdad es que los currículums de nuestros expositores son geniales, son, digamos, totalmente de acuerdo a lo que nos habíamos, digamos, propuesto tanto la Fundación Chile 21, el área internacional, como también la Fundación por la Democracia, el Observatorio Internacional de la Fundación por la Democracia del PPD. La verdad es que estamos muy contentos de estar en este panel. Ya lo señalaba Verónica, es un panel de lujo, ¿ya? En un momento bien determinante en la historia también de Estados Unidos. Yo
de una u otra manera, también saludo a todos los participantes que se nos están integrando al Zoom y a aquellos que nos seguirán en algún momento a través de las redes sociales. Yo quisiera señalar que esta elección del día 3 de noviembre no es una elección cualquiera, ¿ya? No es una elección de rutina en los Estados Unidos, sino que es una elección como muy importante por la administración que está en estos momentos en el gobierno norteamericano. Y esta elección se da, se da como nunca en su historia, en un escenario totalmente nuevo. ¿Ya? Nunca se había dado una elección en donde los candidatos, las candidaturas, no se pudiesen desplegar a través del territorio, y esto por la pandemia que sufre el mundo y sufre también Estados Unidos severamente por las, digamos, por las erróneas políticas sanitarias del gobierno de Trump, ¿ya? Se da en un clima bastante confrontacional, que va lentamente, digamos, subiendo de tono, por parte del maestro de la confrontación, por parte del maestro de los twitters, por parte del maestro de las denostaciones hacia los candidatos, digamos, opositores, que es, digamos, el actual presidente de los Estados Unidos. Creo que esos tres elementos, ¿ya? Esos tres elementos hacen que, de una u otra manera, esta elección sea muy interesante. Y también por así decirlo, por lo que este presidente representa frente a estas elecciones, ¿ya? El actual presidente hará lo imposible por ser reelecto. Lo imposible significa que utilizará todo tipo de arsenal permitido y no permitido para ganar esta elección. Tal como lo señala en una entrevista este fin de semana en La Tercera, su sobrina, la doctora en psicología Mary Trump, Donald Trump, ella lo dice de esa manera, sabe que para ganar tiene que hacer trampa, ¿ya? Ese es el escenario, ¿ya? En el cual, por lo menos en el contexto nacional, esta elección se desarrolla. Pero a nosotros también nos interesa el contexto internacional. ¿Qué es lo que ha pasado durante esta gestión de esta administración de Donald Trump? Con su concepto America First, ha sido extremadamente peligrosa esa política en el tablero internacional. Acá, someramente, podríamos señalar qué fue lo que hizo Trump inmediatamente de entrada al gobierno. Sacó a Estados Unidos del TPP. En 2017 anunció el retiro del Acuerdo de París. Abandonó la UNESCO. Se marginó del Pacto Mundial sobre Migración y Refugiados. Rompió el acuerdo con Irán. Y en medio de esta pandemia se retiró de la Organización Mundial de la Salud y ha combatido severamente a esta organización, ¿ya? Todo esto se agregaría también a la guerra comercial, o lo que algunos señalan, la Segunda Guerra Fría en el continente o a nivel internacional. Bueno, esto ha agravado profundamente el sistema multilateral, está tensionado, ¿ya? En el escenario latinoamericano, y seguramente Sergio y nuestros panelistas Pamela y Jorge se van a explayar mucho mejor que yo, pero colocaría tan solo una nota. En el escenario latinoamericano, su ofensiva de poner en el Banco Interamericano de Desarrollo BID a Mauricio Clark Carona en la presidencia de este organismo tensiona las relaciones con los países de la región y genera, digamos, también una confrontación larvada lentamente entre países de la región. Bueno, el rival de Trump, Joe Biden, no es un recién aparecido en la política, ¿ya? Es un político que viene, ex senador, qué sé yo, que viene de los años 70 en la política norteamericana. Fue vicepresidente del 2009 al 2017 de Barack Obama. Es un hombre que conoce la política norteamericana. Hasta el momento los sondeos, tal como se señala, le dan una preferencia a Joe Biden. Pero hay de aquí al 3 de noviembre casi, por así decirlo, 2 meses y medio, casi 3 meses. En esos 3 meses o en esos 2 meses y medio puede pasar todo, todo. Entonces, las encuestas hoy día pueden señalar
que Joe Biden está muy a la cabeza, pero esperemos que eso se mantenga y haya una nueva administración en los Estados Unidos. Un dato interesante, y con esto voy terminando, es lo que sucedió con la nominación de la vicepresidenta. Interesante nominación de Kamala Harris, ¿ya? Como vicepresidenta en este dúo con Joe Biden, ¿ya? Ella, senadora actualmente por California, ex fiscal de en San Francisco y ex fiscal en California. En las primarias, esto es una nota interesante, una nota al pie de página. En las primarias del Partido Demócrata fue bastante agresiva con Joe Biden. Sin embargo, Joe Biden asumió las críticas que se le hacía y la nominó como vicepresidenta. Bueno, hasta aquí me quedo yo porque creo que nuestros panelistas desarrollarán los temas y sobre todo una cosa que lo conversábamos antes de entrar en este debate, nos interesa mucho qué es lo que está pasando con la convención del Partido Demócrata, ¿ya? Creo que las figuras que están convocadas, tanto las de ayer como las de hoy día, de mañana y del jueves, son figuras extremadamente relevantes para una candidatura que se está desarrollando. No sé, acaso, no creo, además, que la candidatura de Trump pueda tener, digamos, personalidades políticas del tonelaje que está mostrando el Partido Demócrata hoy día. Agradezco nuevamente a todos los que se están sumando a este Zoom y, por cierto, a nuestros panelistas y también a Verónica Pinilla, que es la que estará haciendo esta moderación, que no es nada fácil con nuestros expositores, ¿ya? Muchas gracias y nos estamos escuchando. Muchas gracias, Jaime, por esta interesante introducción. Es verdad que cada día más, probablemente debido a la globalización y probablemente a los efectos, obviamente, de la globalización y de la internacionalización, las elecciones de Estados Unidos las seguimos casi tan al dedillo como cualquier elección, incluso de nuestros países vecinos, ¿no es cierto? Y desde ahí queríamos contarles que vamos a dejarle a cada uno de los panelistas, dado obviamente su experiencia. Jorge Heine tiene una vasta experiencia en Estados Unidos, vive allá, hace clase, tiene una amplia trayectoria. Pamela Figueroa está obviamente muy vinculada, ¿no es cierto?, con la situación, con las relaciones internacionales y específicamente con lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Lo mismo con Sergio Vittar, ha hecho pasantías amplias y largas en Estados Unidos y además en vista, digamos, a esta vinculación. Vamos a darle cada uno 10 minutos para que puedan explayarse sobre cómo ven estas elecciones de noviembre, no solamente desde la perspectiva de cómo se enfrenta, ¿no es cierto?, el éxito o el fracaso de Trump, hoy día mucho más cercano el fracaso, ¿no es cierto?, de un presidente que ha sido muy, muy enigmático, muy difícil de poder leer, ¿no es cierto?, para la cultura latinoamericana, sino cómo finalmente estas elecciones hoy día son enfrentadas desde una Latinoamérica tan diferente, ¿no es cierto?, como post-pandemia, ¿no es cierto? Y cómo, lo mencionaba Jaime, cómo se ve la Convención Demócrata, en este caso Jorge Heine nos puede hablar mucho más en detalle sobre eso. Así que le vamos a dar 10 minutos a Jorge para que nos pueda contar mucho más en detalle esto o quiera explayarse sobre otro punto que le parezca interesante. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias, Jaime. Quiero agradecer a Chile 21 y a la Fundación por la Democracia esta gentil invitación, dos instituciones muy cercanas a mi corazón. Lo primero que yo quisiera subrayar es que quisiera recordar, alguien alguna vez dijo que las elecciones en Estados Unidos son tan importantes para todo el mundo que todos deberíamos poder votar en ellas, porque el impacto es tan enorme que toda la ciudadanía mundial debería votar en ellas. Eso no va a ocurrir en el futuro cercano ni en el lejano, pero creo que nos da una pauta de la importancia que tiene lo que pasa en Estados Unidos para el resto del mundo. Y se ha dicho que estas elecciones en particular, estas elecciones del 2020, estas elecciones del año del COVID, del año de la pandemia, son las elecciones más importantes en varias, no en una, en varias generaciones, porque lo que hay en juego realmente es mucho.
los cambios que se han dado en Estados Unidos en estos 4 años en el gobierno del presidente Trump son muy, muy grandes, en política internacional y en política interna. Por lo tanto, faltan solamente 2 meses y medio, pero uno de los temas que se subrayó una y otra vez en la convención demócrata que se inició ayer en Milwaukee es precisamente lo mucho que hay en juego. Ahora, un punto acá importante a tener presente es qué es lo que nos dicen las encuestas. Como bien sabemos, las encuestas no son una bola de cristal, no nos dicen lo que va a pasar en 2 meses y medio, pero yo quisiera elaborar un poco sobre ello porque obviamente es importante saber a qué atenerse. ¿Qué es lo que nos dicen las cifras en este momento? Básicamente el cuadro que tenemos es que en el curso de las últimas semanas, las encuestas a nivel nacional le dan entre 9 y 10 puntos de ventaja a Biden por encima del presidente Trump. Ayer salió una encuesta de CNN que da una diferencia bastante menor, entre 4 y 5 puntos. Pero ese es un outlier, es la excepción. En general, hasta ahora la regla ha sido que está hablando entre 9 y 10 puntos. Ahora, eso puede parecer mucho, pero el sistema electoral de Estados Unidos, como ustedes saben, es extremadamente complejo. De manera que tenemos que hilar un poco más fino. Las encuestas nacionales son un elemento, pero en Estados Unidos, debido al sistema del colegio electoral, eso no basta, porque el sistema electoral lo que tiene una conformación tan compleja que hace que, como ha ocurrido ya 2 veces en los últimos 20 años, en 2 ocasiones, el candidato que ha sacado una mayor votación popular ha perdido en el colegio electoral. Eso fue lo que le pasó a Al Gore el año 2000 y fue lo que le pasó a Hillary Clinton, que ganó por casi 3 millones de votos más que el presidente Trump en el año 2016, pero terminó perdiendo en el colegio electoral por diferencias mínimas en ciertos estados clave. Entonces lo que hay que hacer es mirar, bueno, qué es lo que está pasando en los estados, lo que se llaman los estados balance, los swing states, porque dado el sistema electoral en Estados Unidos, hay ciertos estados que se sabe que siempre ganan los demócratas y ciertos estados que se sabe siempre ganan los republicanos. California y Nueva York, que son 2 de los estados más grandes con mayor población, siempre ganan los demócratas. Texas siempre ganan los republicanos. ¿Cuál es el estado balance más grande con mayor población? Florida. Entonces Florida pasa a ser un estado clave. Y si revisamos las encuestas, ¿qué es lo que nos dicen las encuestas? En los estados balance que ganó Trump el año 2016, que son Florida, Wisconsin, Michigan, Pensilvania. Esos son estados claves. Y el haber ganado esos estados, aunque fuera por márgenes muy pequeños, le permitió a él ganar la elección. En todos esos estados, en este momento, Biden va adelante por 5 o 6 puntos. De manera que no es solo la ventaja a nivel de las encuestas nacionales, es también la ventaja a nivel de los estados balance, los estados que en definitiva inclinan el resultado hacia un lado o hacia otro. Y quisiera añadir otro elemento acá, que también es muy importante tener presente, y que es el siguiente. A diferencia del año 2016, en que el candidato Bernie Sanders, que participó en las primarias y perdió con Hillary Clinton, esta vez, aunque ocurrió lo mismo, en este caso Bernie Sanders perdió con Joe Biden, pero la relación que tiene Bernie Sanders con Joe Biden es una relación muy distinta. Con Hillary Clinton la relación que tenía Bernie Sanders es una relación compleja. Mucha gente considera que debido a las tensiones que se generaron en las primarias, muchos de los votantes de Bernie Sanders no votaron por Hillary Clinton y que eso podría haber inclinado la balanza en noviembre de ese año. En este caso, la situación es distinta. Bernie Sanders, y yo escuché el discurso que él dio ayer en la Convención Demócrata en Milwaukee, que a mi juicio fue el mejor discurso, muy bien. Él está jugándose y está comprometido de lleno con la candidatura de Joe Biden, que es un antiguo amigo de él en el Senado de los Estados Unidos. De manera que yo creo que es una variante que también hay que tener presente. Ahora, nada de esto significa que esto esté oleado y sacramentado, para nada. Son 2 meses y medio que en política naturalmente son una eternidad. Pero lo que estoy diciendo es que hay ciertas diferencias que son importantes tener presentes en relación al año 2016. Básicamente, esta elección es un referéndum en torno a Donald Trump.
No es en realidad una elección en que están compitiendo dos grandes programas, dos grandes visiones de los Estados Unidos, dos grandes propuestas que están sobre la mesa. Para nada. Este es un referéndum sobre si Donald Trump lo ha hecho bien o mal. Ese es el fondo, el meollo de la elección. Y en eso hay un tema, y es el tema: cómo ha manejado la pandemia, cómo ha manejado el virus que ha atacado a los Estados Unidos. Como ustedes saben, hay 5.6 millones de contagiados con el COVID-19 en Estados Unidos y hay 175.000 muertos. De manera que es el país más afectado en el mundo. Esto todavía sigue, no tiene visos de terminar, y eso obviamente ha generado una situación muy compleja y una reacción también muy fuerte en vastos sectores de la opinión pública. Y esto explica también esta dinámica, esta encuesta que yo les estoy mencionando. Se da en un cuadro muy especial, y Jaime aludía a esto en sus palabras introductorias. Acá tenemos, por una parte, uno de los candidatos que en estos días ha estado hablando todos los días desde la Casa Blanca, que domina el ciclo noticioso, tanto por la cobertura televisiva como por los medios, por las redes sociales. Tiene 80 millones de seguidores en Twitter. Y por otra parte tenemos otro candidato, Joe Biden, que está en un sótano y casi no sale del sótano de su casa. Y sin embargo está ganando y lleva 10 puntos encima. ¿Por qué? Porque esto, como decía, no es una competencia entre dos candidatos con grandes propuestas programáticas. Esto es básicamente un referéndum en torno a cómo lo ha hecho el presidente Trump y cómo está manejando la pandemia. Y eso es un tema crítico, muy difícil, muy complejo. En esos términos, entonces, yo creo que tenemos que preguntarnos el significado de esto para América Latina y el significado de esto para el mundo. Está claro que para el gobierno del presidente Trump en general, América Latina no ha sido una gran prioridad. El presidente Trump no fue a la Cumbre de las Américas que se realizó en Lima en abril del año 2018, primera vez que un presidente de los Estados Unidos no asiste a la Cumbre de las Américas. Su única visita a América Latina en realidad fue a la reunión del G20 en diciembre del año 2018, pero fue una reunión multilateral, no era en realidad una visita a un país en particular. Y, como ustedes saben, algunas de sus medidas han afectado particularmente a latinoamericanos. En materia de inmigración, todo lo que se ha hecho respecto de los inmigrantes que vienen mayormente de Centroamérica, que ustedes han seguido las noticias de cómo eso se ha tratado en la frontera de los Estados Unidos y la enorme controversia que ello ha generado. Otro esbozo de política ha sido lo que se ha llamado la troika de la tiranía, mencionando entre estos países a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua, algo que articuló particularmente John Bolton cuando estuvo de asesor nacional de seguridad, señalando que esos tres países, el cambio de régimen en esos países, sería una de las prioridades. Pero en eso tampoco se ha avanzado mucho, y los gobiernos de Cuba, de Venezuela y Nicaragua siguen en su lugar. De manera que, en general, en materia de América Latina, ha figurado poco como una región prioritaria para el presidente Trump y su gobierno. Y la pregunta entonces que habría que hacerse, yo creo que es lo más relevante para efectos del tema que nos convoca hoy, ¿cuáles serían los cambios que introduciría en esto un presidente Joe Biden de ganar las elecciones en noviembre? Ahora, aquí es importante subrayar que Joe Biden es un hombre muy a la antigua. Dicen que en su primera cita, cuando salió con su actual señora por vez primera, se despidió con un estrechón de manos, lo que nos indica es un caballero de escuela antigua. Él habla de la música que escuchan tocadiscos. Es poca la gente hoy día que habla de tocadiscos. Bueno, ese es Joe Biden, un hombre de escuela antigua, que representa en muchos aspectos lo mejor del Senado de los Estados Unidos y la política que él le gustaba practicar, que es una política muy de estrechón de manos, muy de abrazo, muy de tocar puertas, y a la cual él naturalmente no tiene acceso. Ahí está en su sótano, sale muy de vez en cuando. No fue a Milwaukee, la convención demócrata
se hizo de forma virtual, no se pudo hacer en forma presencial. ¿Qué cambios traería un presidente Biden en la política hacia América Latina? ¿Sería una gran prioridad América Latina para una administración Biden? Yo creo que no. Rara vez América Latina ha sido una gran prioridad. ¿Qué pasaría en materia comercial? Una pregunta que se ha hecho es que si acaso una administración de un presidente Biden se reincorporaría al TPP. Ustedes saben, como mencionó Jaime Insignia, el gobierno del presidente Trump, una de las primeras cosas que hizo fue salirse del TPP. Y aquí hay puntos de vista encontrados. Algunos creen que Estados Unidos sí lo haría y que sería una manifestación de retomar su compromiso con el comercio a través del Pacífico, que fue el TPP fue el gran proyecto de política comercial internacional del presidente Obama. Otro, el mismo Biden, sin embargo, por escrito ha señalado que él no va a firmar nuevos acuerdos comerciales hasta darle una mayor competitividad a la economía de los Estados Unidos. Recuerden ustedes, como senador, Joe Biden votaba en contra de los acuerdos comerciales. Él no es, la escuela, antigua escuela demócrata, no es muy partidaria del libre comercio. Entonces yo creo que ese es un tema que está ahí pendiente, qué es lo que va a pasar en materia comercial. Un aspecto que yo creo que sí veríamos cambio sería hacia Cuba. Yo creo que en materia de Cuba, Joe Biden recuperaría el afán de normalizar las relaciones con Cuba que mostró el presidente Obama y que se ha tratado básicamente de desmantelar en estos años. En materia de Venezuela, yo no vería grandes cambios tampoco. Yo no creo que vayan a mejorar demasiado las relaciones con el gobierno del presidente Maduro. Yo creo que seguían más o menos en la misma línea que están ahora. Jorge, te queda un minuto. Muy bien. Un área interesante que yo creo que sí podemos ver cambios también en el caso de América Central. Biden se ha comprometido con un programa de $4.000 millones por 4 años para erradicar las causas de la emigración desde América Central hacia Estados Unidos y combatir el crimen, combatir el desempleo, combatir las desigualdades sociales que afectan a América Central. Entonces, el punto principal, y esto lo conversaba con nuestro común amigo, con Sergio Vital, el Blumenthal, lo que vamos a ver, si es que llega a ganar Biden, es una normalización de los Estados Unidos. Estados Unidos va a aparecer nuevamente como un país confiable, con un país predecible, con un país con el cual se pueden hacer negocios y con una economía que no va a aplicar tarifas, que no va a estar constantemente desarrollando guerras comerciales con diferentes países. En ese sentido, es que yo creo que cabe esperar beneficios para América Latina, más que de grandes nuevos acuerdos ni de grandes programas de cooperación, que yo no creo que vayan a estar sobre la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por tu primera intervención. Pamela, la gran primera conclusión de Jorge es que finalmente Biden podría entregar una gran normalización, ¿no es cierto?, para América Latina, pero además entendiendo que pudiera volver a incorporarse, ¿no es cierto?, Estados Unidos a los grandes organismos supranacionales, de lo cual se autoexilió, ¿no es cierto?, el Consejo de Derechos Humanos, ¿no es cierto?, el poco apoyo que ha tenido a las organizaciones Mundial de la Salud, etcétera, han sido parte han sido también señales de alejamiento que la sociedad ha visto con mucha reticencia. ¿Cómo lo ves tú esto? ¿Cómo ves esta vinculación, esta incorporación de Biden, que además, como dice Jorge, tampoco uno pudiera ver de que probablemente va a tener una política con América Latina muy particular? ¿O tú crees que va a tener un gesto particular para nuestra región? Bueno, muchas gracias, Verónica, a la Fundación por la Democracia, a Chile 21, también a Jaime. Voy a aprovechar, obviamente, estos primeros minutos de agradecer. Muy contenta y honrada de estar con Jorge Heine y Sergio Vitar en este panel, grandes amigos y también con los cuales hemos tenido conversaciones importantes a lo largo del tiempo sobre la relación de América Latina y Estados Unidos. Y quiero partir para contestar tu pregunta compartiendo una apreciación que hacía Jorge. Yo creo que esta es una de las elecciones en Estados Unidos más importantes que ha habido durante los últimos años.
probablemente mucho más importante incluso que la elección de Barack Obama hace unos años, que también generó un impacto muy importante por el giro que dio dentro de las posibilidades de ciertos grupos sociales al interior de Estados Unidos de salir electos en esta elección. Y yo creo que esta elección es clave en muchas dimensiones, ¿ya? Probablemente para los norteamericanos que por primera vez con la presidencia de Donald Trump han visto amenazada en muchos aspectos la democracia de larga historia que ha tenido la democracia norteamericana. Y yo creo que es solo ese hecho de que un presidente con muchos rasgos autoritarios haya llegado a la presidencia de Estados Unidos, ha generado un impacto, como decía, para los norteamericanos, pero también a nivel global. Ya hay una idea de que si la democracia norteamericana puede estar en riesgo de declinar, de debilitarse en términos de los principios democráticos y de sus propias instituciones, eso tiene un impacto en Estados Unidos, en las Américas y también a nivel global. Ya quiero como ponerlo en ese punto porque acá se está jugando también una idea sobre la democracia y sobre cómo los ciudadanos tenemos un rol en el fortalecimiento democrático. Uno de los aspectos que más se señalaban, Jorge hablaba de la Convención Demócrata, pero en los discursos de Bernie Sanders, de la misma Michelle Obama, ayer el mensaje principal era llamar a la gente a votar, ¿ya? Recordemos que una de las razones por las que Trump gana las elecciones hace 4 años fue porque disminuyó el número de votantes y eso tuvo un impacto negativo en la candidatura demócrata, ¿ya? Cuando Trump gana las elecciones, nadie sospechaba que podía ganar las elecciones. Entonces creo que eso es un factor bien importante porque el nivel de incertidumbre que siempre hay en toda elección democrática, porque de eso trata la democracia, está presente fundamentalmente por la efectividad ciudadana en participar en la elección y participar en el voto. Y eso también ha estado en la disputa hoy en las elecciones de Estados Unidos, sobre incluso muchas trampas, como mencionaba Jorge, que ha querido hacer el presidente Trump, incluso con las oficinas de correos, porque hay voto anticipado y eso tiene una dimensión importante. Lo señalo porque creo que también es uno de los puntos en que uno puede conectar con la realidad que vive Chile, que es cómo se hacen elecciones cruciales para un sistema democrático en contexto de pandemia. ¿Okay? Dicho eso, creo que también esta elección es muy importante a nivel mundial por el contexto que nos encontramos. Y el contexto lo voy a definir a través de los siguientes conceptos. Uno, estamos en una pandemia global que ha impactado la capacidad de las sociedades y de los gobiernos de responder a la pandemia. El tipo de respuesta que han dado los gobiernos ha mostrado las grandes diferencias que pueden existir entre los distintos países en cómo abordar el desarrollo de las propias sociedades. Y el manejo del presidente Donald Trump ha sido negativo por las razones que ya explicaba Jorge Heine, por el tremendo impacto que tiene incluso en no proteger la vida de los ciudadanos norteamericanos, pero también porque él genera una cierta pauta que impacta en otros países y en América Latina de desacreditar el pensamiento científico, de no buscar cooperación con otras instituciones y sobre todo de debilitar el sistema internacional y el sistema multilateral, como tú bien señalabas, Verónica, con respecto, por ejemplo, a la constante amenaza que ha hecho Donald Trump en retirarse de la Organización Mundial de la Salud, en no cooperar con los recursos que se compromete él como presidente de Estados Unidos en este tipo de organizaciones, que tendría un impacto bastante fuerte en la Organización Mundial de la Salud, pero que si eso se aplica al sistema interamericano, el impacto sobre la Organización Panamericana de la Salud es mucho más alto y eso tendría también un impacto muy fuerte
para América Latina. Entonces el contexto de pandemia hace más relevante las políticas que Donald Trump ha estado tomando, porque también muestra cómo es su aproximación frente al sistema interamericano, al multilateralismo y a cómo él visualiza la cooperación o la colaboración con otros países y con otros gobiernos a nivel mundial, y porque también esta crisis sanitaria global se da dentro de un contexto del sistema internacional, y probablemente en la segunda vuelta Jorge nos va a poder aportar también por su experiencia en China, en que hay una tensión de los poderes globales entre Estados Unidos y China que afecta directamente la relación de Estados Unidos con América Latina, ¿ok? Creo que es cierto, no hay una prioridad hoy día de la política exterior norteamericana con respecto a América Latina, y la verdad es que eso creo que ha sido más bien una constante histórica. Las veces que los gobiernos norteamericanos han tenido un mayor interés por América Latina, en general ha sido en contextos muy complejos para nuestra región, pero creo que también hay que poner sobre la mesa en la relación de Estados Unidos y América Latina este reordenamiento a nivel global, sobre todo con lo que implica el rol de Estados Unidos y el rol potencial de China, que académicos como Joseph Nye han definido como una rivalidad cooperativa, ¿ya? Porque en el fondo lo que uno se pregunta es cómo, si gana Donald Trump o si gana Biden, cómo va a ser esa relación entre Estados Unidos y China y qué impacto podría tener eso sobre América Latina. Y probablemente porque vivimos en un mundo que es más complejo, o sea, yo decía, el sistema internacional es muy incierto no solamente por la pandemia, sino porque ya venía en un nivel de incertidumbre bastante fuerte. El rol que tienen las potencias como Estados Unidos en las Américas es muy importante, y como los presidentes tienen una fuerte incidencia en la política exterior norteamericana por ser sistemas presidenciales, la elección de Estados Unidos también podría impactar en eso, en dar un giro importante en cómo se relacionaría Estados Unidos con el resto del mundo. Ayer también se hablaba en la Convención Demócrata que uno de los objetivos, que una de las razones por qué Trump no es el presidente correcto para la sociedad norteamericana en estos días es por la pérdida de prestigio que ha tenido Estados Unidos a nivel global también, por su inserción internacional, por estas políticas incorrectas y no acertadas que ha tenido el presidente Trump a nivel global. Con América Latina yo creo que acá hay varios puntos que hay que mencionar y yo lo enmarcaría dentro como de dos grandes temas. Uno es la necesidad de América Latina en un momento tan crítico como en el que estamos, de fortalecer las instituciones multilaterales y de fortalecer la relación que existe entre los distintos países. La pandemia llevó a una reacción que ha afectado muy negativamente el multilateralismo que venía ya de baja, ¿ya? Hace varios años había una preocupación desde los expertos, desde los académicos y también desde quienes están en la política internacional, de la debilidad que iban tomando las organizaciones multilaterales a nivel global, pero me voy a enfocar en América Latina. Eso con la pandemia se ha visto acrecentado porque la decisión de los países de cerrar fronteras tuvo que ver más bien con decisiones de política interna que con una conversación multilateral. Y a medida que ha evolucionado la pandemia, la fragilidad de los países latinoamericanos en aspectos socioeconómicos, pero también en la capacidad del Estado, también en aspectos políticos, ha quedado muy al descubierto. Hemos visto cómo, por ejemplo, la Comisión Económica para América Latina y otras instancias han mostrado los altos niveles de desempleo que están azotando a la región, la baja en el crecimiento económico y la muy baja capacidad que han tenido los estados en América Latina a responder a la pandemia y sobre todo la preocupación que existe de cómo estos estados van a responder en el periodo post-pandemia.
¿ya? Y en ese aspecto el multilateralismo es fundamental y, como bien describió Jorge Heine en su presentación, todas las políticas que ha ido tomando el gobierno del presidente Donald Trump han afectado negativamente la idea del multilateralismo. El caso de la elección del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo creo que es paradigmático. Nunca habíamos conversado tanto sobre la elección de la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, y eso tiene que ver, uno, porque rompe como esta tradición de que el Banco Interamericano siempre fuese presidido por un país de América Latina, porque además el gobierno de Donald Trump impone un candidato y genera una gran tensión en la región cuando ya se estaban levantando otros candidatos en Costa Rica y en Argentina. Y eso creo que muestra también esta opción que toma el gobierno de Donald Trump por debilitar estas instancias de espacio interamericano y de multilateralismo, que además van a ser tan necesarias por lo que señalaba anteriormente. Nosotros en el periodo post pandemia, ya lo que pueda venir probablemente en los próximos meses y años, se van a requerir esfuerzos conjuntos de las Américas para poder abordar este tipo de desafíos que son muy complejos y que ningún Estado por sí mismo tiene la capacidad de abordar. Ok, voy a ir cerrando ya, pero me dice... Y lo otro que voy a dejar abierto, creo que también hay una agenda muy importante en América Latina que requiere de una visión democrática y que crea en la colaboración entre los distintos estados, donde además de los casos específicos de algunos países que son agenda formal, hay temas transversales que siguen, que van a obviamente a reabrirse porque venían en la agenda, como tiene que ver la inmigración, el tema de la violencia, el crimen organizado, la debilidad de los estados para resolver las crisis económicas, entre otras. Así que me quedo hasta ahí y ya en la siguiente vuelta podemos seguir conversando. Gracias, Vero. Muchas gracias. Antes de darle la palabra a Sergio, que también va a tener sus 10 minutos para poder intervenir, les quiero recordar a los invitados e invitadas que están hoy día acompañándonos que hay un espacio para preguntas y respuestas. Ellos pueden levantar las preguntas. Por favor, les pido que sean bien explícitos con la pregunta. Las vamos a leer después de que termine Sergio Guitart de hablar y vamos a pedirle a los panelistas que las respondan. Así que por favor, dirijan las preguntas a ese espacio. Abajito tienen un espacio de preguntas y respuestas para que se ciñan a ese espacio. Y ahí vamos a leerlas todas. Sergio, Pamela hizo una intervención súper interesante porque además desarrolló un poco qué es lo que ha venido pasando también con América Latina y esta intención, ¿no es cierto?, de cómo este fortalecimiento multilateral pudiera, ¿no es cierto?, afectar a América Latina y a Chile en particular. Yo soy de la idea de que el mejor presidente que ha tenido los Estados Unidos ha sido Jimmy Carter, fundamentalmente por la apertura que ha tenido y la mirada que ha tenido respecto a América Latina. Probablemente no vamos a tener otro, pero incluso ni Obama ha tenido una política tan explícita con América Latina. Y probablemente hoy día las relaciones, sobre todo para nuestro país, están mucho más puestas y los ojos están mucho más puestos en China que en Estados Unidos. ¿Cómo lo ves tú? Sin embargo, igual esa relación se ha tensionado mucho. China y Estados Unidos han entrado en un conflicto bien complicado. ¿Tú crees que eso con la llegada de Biden, si es que llegara a ganar, se va a restablecer? ¿Cómo va a ser ese nuevo orden? ¿Y cómo ves a Chile y América Latina en ese nuevo orden? Bueno, muchas gracias. Estamos frente a una audiencia que sabe bastante, es grande la audiencia. Yo sé que hay gente aquí muy preparada en esto. Los dos expositores han hecho afirmaciones sólidas que comparto en Signa también. Y respecto de la invitación, quiero hacer un punto más general. Uno es la importancia de los think tanks.
de los centros de pensamiento en lo que va a venir. Y en ese sentido quiero destacar el trabajo de la Fundación por la Democracia, que ha levantado bastante esa tarea. Con Verónica tuvimos ocasión de estar a cargo de esa fundación un tiempo y sabemos lo que cuesta y lo han hecho muy bien. Chile 21 ha hecho una labor estupenda también de avance en estos campos. Ahí está Jaime, yo he estado como director, participo también en esa labor y quiero destacar también la importancia de los temas internacionales, que son cada vez mayores. O sea, si queremos entender Chile y queremos ver las posibilidades de cambio hacia el futuro, tenemos que entender bien lo que pasa en el mundo. Me alegro de eso y por eso también destaco que se ha creado este Foro Estratégico de Política Internacional, que hay una reunión de personas de mucha capacidad que están elaborando posiciones. Dicho eso, voy a entrar al punto que me hace. Yo quería, tal vez me salte uno, pero quería señalar muy brevemente qué factores van a influir en el desenlace en noviembre. Y luego, ¿cuáles son los cambios que podría traer Biden y cuánto efecto podrían tener sobre nosotros, que es tu pregunta? Sobre lo primero quiero destacar dos, tres cosas, pues está dicho lo demás. Quiero señalar primero que va a depender de la velocidad de recuperación de la economía norteamericana de aquí a noviembre. Yo pienso que la gente no va a medir cuánto cayó, sino con qué velocidad mejora. Si la gente percibe una cierta mejoría, le va a servir. Segundo, creo que él va a seguir, Trump, una línea dura de polarización en lo que viene y ver si eso hasta dónde le da. Él tiene en el último encuesta de Pew, PEW, que es una estupenda lugar donde hacen encuestas, que él tiene un voto duro mayor que el de Biden. Biden tiene un voto blando mayor. Tiene un voto de hombres blancos con poca educación mayor que el de Biden. Biden tiene más votos en las mujeres. Entonces, va a depender también del grado de polarización y la capacidad de los demócratas de evitar la polarización. Por eso que la presencia de republicanos importantes ayer hablando en la convención es un hecho relevante. Va a depender también del voto por correo. Y aquí está la disputa política principal, porque en la encuesta esta de Pew que les menciono, la gente que de Biden o que se inclina por Biden dice la mitad que quiere votar por correo. En cambio, el 70% de los republicanos que dicen que van a votar por Trump quieren ir presencialmente. Por lo tanto, el voto de correo es clave y en esa materia el Partido Demócrata introdujo una ley que está en el debate en el Congreso en este momento para poner $25.000 millones más a correos que opere. Y hoy día, hace un rato, el director de Correo Nacional, a pesar de que Trump quería cortarles el dinero y estaba diciendo que no quería operar, dijo que no iban a cortar los recursos hasta después de la elección. O sea, ese es un punto también bastante importante que va a influir. Y por último, yo creo que el manejo de las redes va a ser muy, muy claro. O sea, en todas las elecciones últimas que hemos visto es un uso de redes y de tecnologías avanzadas muy fuerte. Entonces, la capacidad de que haya regulación con las grandes plataformas, capacidad política de los organizadores de replicar cuando hay fake news y hay distorsión, para un hombre que ha sido un experto en la manipulación y en la distorsión, es una cuestión fundamental. De eso va a depender. De manera que los 10 puntos que mencionaba Jorge y el recorte de esos puntos, porque las cifras muestran que ha bajado después de junio llegó al máximo la diferencia a favor de Biden. O sea, está en juego. Yo no lo daría por ganado a Biden. Y lo digo porque me tocó ir a la convención del Partido Demócrata en Filadelfia en 2016. Me han invitado a todos. O sea, la primera que fui fue en la segunda vuelta del Clinton, estaba hablando del año 96 en Chicago. O sea, estaba en todas. Pero quiero contarles que de la última que fui en agosto del año pasado, estábamos con Juan Gabriel Valdés, yo salí absolutamente convencido que era una cosa espectacular y que no había cómo perder la elección. Entonces, ese efecto que lo mencionaba también Pamela, hay un efecto trauma psicológico en Estados Unidos. Ganaron con 3 millones, perdieron la elección, estaba todo asegurado, el propio Trump se sorprendió de haber ganado, y entonces hay mucho cuidado en cómo se va a mover. Y como bien decía Jorge, esto es contra Trump el voto, no es pro Biden, el grueso del voto. Y eso hay que tenerlo presente porque en estos 3 meses las cosas pueden cambiar y pueden manejarse. Dicho eso, voy al segundo punto que quería mencionar y que tú me preguntas. ¿Qué efectos puede tener en el mundo la elección de Biden? Yo creo que el principal impacto va a ser en Estados Unidos, porque
el estado es muy desastroso de la polarización, la desconfianza, la destrucción de los mecanismos de regulación, de la separación de poderes. Por lo tanto, eso los va a tomar mucho tiempo y el margen para actuar afuera va a ser menor. Esa es mi primera afirmación. Hay problemas de violencia, hay problemas muy altos de deuda que va a quedar con la expansión, la reducción de los impuestos y la expansión que está haciendo ahora del gasto. La recuperación va a ser lenta y el margen de acción internacional va a ser pequeño. Tiene que hacer un gran esfuerzo para reducir la polarización interna. Segundo efecto principal va a ser a nivel global, no ya dentro de Estados Unidos. Y a nivel global creo que el margen es pequeño. Creo que Estados Unidos viene con una declinación estratégica ya más larga y la abdicación del poder de conducción que hizo Trump hace muy difícil revertir esto, no es reversible. Por lo tanto, creo que hay una declinación y creo que las sanciones económicas, que ha sido el instrumento principal de Trump para amenazar y cambiar la voluntad de los demás, ha tenido muy poco efecto. En casi todos los países donde se han aplicado sanciones, los resultados han sido muy modestos, con muy pocos cambios. Ha fracasado en Corea del Norte, ha fracasado en Irán, ha fracasado en Venezuela, ha fracasado en el Medio Oriente. Entonces, ¿cuál es su principal impacto? ¿Y qué puede hacer Biden, dado este hecho que es más limitado? Yo diría, uno, volver a valores y reponer el tema de los derechos humanos y la democracia. Dos, acercarse a la Unión Europea y tener coordinación con la Unión Europea para las alianzas globales, especialmente en todo lo que signifique China y en lo que signifique la economía y el comercio. Tres, volver a la COP25 y al tema del medio ambiente y jugar un papel más activo ahí. Cuatro, ya lo dijeron, reforzar la OMS, la Organización Mundial de Salud, pero tiene que reactivarse en la OMC, que está paralizada porque Estados Unidos vetó todos los jueces de la Comisión de Controversias. Entonces ahí no está operando eso. Va a seguir la línea, cuidado con esto, no va a haber un cambio radical con China. No va a haber un cambio radical con China. Lo que llaman Pivot Asia, girar hacia el Asia, va a ser su eje principal de política. No es América Latina, es Asia. Y eso va a continuar y los demócratas van a seguir. Tal vez el énfasis de los demócratas es más fuerte con Rusia que los repúblicos, que este gobierno. Pero eso son cuestiones marginales. Lo que sí que quiero decir es que puede acomodarse mejor. Y eso para los latinoamericanos es muy importante, lo mencionaba Pamela. Que frente a China no sea la desacoplamiento de dos y un muro tecnológico, sino que puede haber espacios para que nosotros podamos manejarnos. Es fundamental para América Latina y su desarrollo esa relación. De manera que es un adversario estratégico, pero hay acomodo operacional táctico. Y lo otro que puede hacer a nivel global importante es el Medio Oriente. Estabilizar un poco más. Hacia América Latina, ¿qué veo? Para completar lo que se ha dicho. Se produce un enorme retroceso, hay desconfianza y alejamiento, pero ¿qué es lo que creo que va a pasar? Uno, Cuba. En Cuba yo veo que va a haber una movida hacia lo de Obama, de abrirse, porque al abrirse somete una presión al gobierno actual, que lo que quisiera es que nadie lo toque y que lo encierren completamente para mantener el control interno. Venezuela. Él tiene una postura dura con Venezuela porque quiere el voto venezolano, igual que el voto cubano. Responde más a la política interna, doméstica de la votación que a los problemas internacionales. Pero con Venezuela, ¿qué podría ocurrir? Que Biden se acerque a la postura de la Unión Europea y entre los dos tengan una posición ya no de andar amenazando con invasiones, sino presionar porque haya elecciones y que haya condiciones parejas para las elecciones. México. Yo creo que se suspende el muro y que la campaña anti-inmigración va a cambiar de forma. Respecto del resto, yo creo que lo fundamental hacia América Latina va a ser China, que podamos manejar eso mejor, y creo que para América Latina es poco. Yo creo que tenemos que esperar muy poco de un cambio, salvo lo que estoy diciendo de posicionamiento a nivel global, como el multilateralismo que mencionaba también Pamela. Creo que ahí puede haber un área más importante, y en América del Sur lo que estaba señalando recién con China. Y veo por los riesgos de América Latina que nosotros vamos a correr riesgos de populismo, vamos a correr riesgos de amenazas a la democracia. Eso no lo dejemos pasar como que está asegurado. Tenemos que asegurar las elecciones en todas partes, tenemos que asegurar el Estado de Derecho, la separación de poderes, el respeto a los derechos humanos, la regulación del rol de las Fuerzas Armadas y de las policías. Y ahí puede haber, creo yo,
una cuestión importante también con Estados Unidos, un espacio de conversación estratégico de más largo plazo en torno a retomar la democracia como un eje fundamental de nuestra actividad junto con la Unión Europea. Hay una palabra y termino, es en el tema de las cadenas de producción. Una de las reacciones por la pandemia y por las dependencias, piensen ustedes que el paracetamol lo producen todo entre China e India, y los países, nosotros mismos importamos casi todos los laboratorios. Y eso hay en muchas cosas. Entonces va a haber un cambio. Yo no sé si ese recambio de lo que se va a trasladar del Asia se puede mover hacia América Latina y hacia México. Eso podría ser un efecto no de la política de Biden, sino del cambio de la estructura económica mundial y el funcionamiento de la economía mundial. Y por último, sobre la irrelevancia de América Latina. Yo estoy súper preocupado. Lo que vemos hoy día en América Latina es una incapacidad de articulación total. O sea, para que pueda haber un juego y nosotros podamos decir cómo nos afecta, también tenemos que preguntarnos qué queremos. No sabemos, cada uno dice lo que quiere. ¿Y cómo nos coordinamos? Por ejemplo, con la cosa china, nos afecta a todos igual. ¿Cómo vamos a manejar las normas internacionales de comercio? Entonces, este punto yo creo que es fundamental. Depende de Estados Unidos, pero mucho depende de que los latinoamericanos seamos capaces de coordinarnos y tengamos una estrategia más sólida en eso. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Se ajustó totalmente al tiempo, Sergio, así que no hubo necesidad de controlar su tiempo. Hay muchas preguntas. Vamos a entrar ahora a 20 minutos de preguntas y respuestas. Voy a tratar de ser lo más justas con ellas y voy a irlas leyendo. Voy a dejar de lado solamente los comentarios porque en algunos casos hay solos comentarios. Pero, por ejemplo, hay una pregunta que dice, entiendo que Latinoamérica no es prioridad para Estados Unidos, es posible visualizar que a la medida que China aumente su presencia en la región, el país del norte intentará resguardar su área de influencia histórica. En ese sentido, considerando que el orden internacional de información se asemeja al de la Guerra Fría y de los gobiernos de Kennedy y LBJ fueron los más intervencionistas, Bahía Cochinos, República Dominicana, etc. A pesar de los discursos, ¿hasta qué punto las elecciones de Estados Unidos harán variar la planificación de política exterior hacia nuestro país y Chile? Esa es una pregunta que sería bueno que la pudiera responder Jorge Heine. También para Jorge, ¿cómo ve la declaración de estos 17 países que rechazan postergar la elección del presidente del BID, Jorge? Para Pamela, ¿cree que una elección de Biden puede cambiar la guerra comercial con China? Algo se refirió ya a Sergio. Para Sergio, ¿qué pasará con la participación de los latinos en las elecciones? Tradicionalmente, de 30 millones que pueden votar, solo votan 13. Ahora con Trump, el muro con México y las deportaciones, ¿podría haber un aumento en la participación de la comunidad latina en estas elecciones? ¿Quedó medio viudo el electorado latino después de las primarias? Hagamos esta primera ronda, ¿les parece? Y volvemos a una segunda ronda de preguntas. Jorge, si quieres, ¿partes tú? Sí, parto yo. A ver, en relación al tema de las tensiones entre China y Estados Unidos y lo que significan para la región. Yo creo que acá el desafío que tenemos por delante es muy serio, porque lo que no puede ocurrir es que nuestros países terminen siendo instrumentalizados a favor de uno u otro de estas potencias. La clave está acá en nosotros poder mantener nuestra independencia y nosotros fijar lo que es nuestro interés nacional. Para eso, naturalmente, el poder trabajar de conjunto en entidades de carácter regional es fundamental. Yo rescato lo que ha hecho México con la CELAC, que la ha presidido en estos meses y ha tratado de revivirla, estaba un poco alicaída. Pero sin, lo que decía Sergio, sin una coordinación regional, sin un sentido regional, es muy difícil que nosotros podamos bregar con este mundo en cambio que se viene muy complicado y nos puede realmente dejar muy mal.
El otro tema que me preguntaron, y muy brevemente, en relación al BID, yo lo encuentro también emblemático, es cierto, ahora han salido 17 países señalando que respaldan la candidatura de los Estados Unidos a la presidencia del BID y piden no atrasar, no postergar la reunión que se va a hacer en septiembre. Bueno, esto no es un tema de número de países. El BID funciona con unos votos que varían mucho país en país. Y para reunirse requiere un 75% de los votos por país en total. De manera que no basta con lo que digan estos 17 países. Si hay suficientes votos para no dar el quórum en la reunión de septiembre, esa reunión no se hace. De manera que esto está por verse. Yo diría, es una situación en desarrollo, como dirían los periodistas. Gracias. Pamela. Bueno, la pregunta que me hizo Verónica fue sobre la guerra comercial con China, cómo se ve esa perspectiva. Y bueno, algo decía Sergio, yo creo que las relaciones entre Estados Unidos y China van a ser bastante complejas en el futuro. Probablemente si Biden gana las elecciones, eso va a dar un poco más de un aire más liberal a la política exterior norteamericana, siempre situada también como en los aspectos realistas que tiene esta política exterior. Eso yo creo que va a dar una relación un poco que va a mezclar esta rivalidad que parece estar presente, pero también con colaboración. En el fondo lo que yo señalaba es que la crisis de la pandemia es una crisis tan compleja, la crisis del cambio climático que señalaba también Jorge, Sergio, como desafíos globales, van a forzar a las potencias globales, en este caso Estados Unidos y China, a poder colaborar en esas materias que los afectan a ambos países y a todos los países de la región, también en términos comerciales. Entonces probablemente va a haber una tensión en algunos aspectos del área comercial, pero es difícil como visualizar un nivel de conflictividad como lo que se ha tendido a llamar la guerra comercial o un escenario similar a lo que fue la Guerra Fría. Yo creo que el escenario es mucho más complejo hoy día y probablemente si Biden gana las elecciones va a primar esta tendencia que plantean los demócratas de una mayor colaboración, sobre todo para recuperar un prestigio internacional que es muy importante también para Estados Unidos. Ya su influencia a nivel global tiene que ver con ese prestigio y eso ellos van a buscar manejarlo al mismo tiempo que tienen que manejar esta tensión de un equilibrio de poder con China, que es una potencia emergente, pero que en términos comerciales está lejos todavía como de golpear fuertemente a Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos, a pesar de que ha debilitado su liderazgo internacional, todavía tiene muchos recursos que le permiten posicionarse en términos de seguridad, en términos comerciales, en varios aspectos, con una gran influencia a nivel global. Gracias, Pamela. Sergio, ¿quieres responder las preguntas que te hicieron? Sobre los latinos, siempre eso ha sido una discusión, los latinos votan menos, pero ha ido creciendo más, o sea, en porcentaje, Jorge, corrígeme si me equivoco, pero el porcentaje en población de origen de color es del orden del 13, latino es sobre el 20, 25. Ahora, de ese porcentaje, los que votan de color es mucho más alto en relación a cuántos son que los latinos, de manera que ese sí es un tema. Y Trump ha estado jugando a eso fuertemente cuando toma posturas muy duras de la boca en estas materias, por el voto de los latinos más conservadores, o los latinos que emigraron de Cuba y que salieron de Venezuela por la situación de esos países. De manera que es esencial ahora, y yo supongo, vi ayer en la convención que el que hizo el juramento, la misa inicial era un cura latino. Entonces, están trabajando eso. Y ojalá funcione, porque esos votos se necesitan, porque Estados Unidos
tengan claro ustedes que el número de blancos va disminuyendo y las minorías van aumentando. Entonces no es el mismo país de hace 20, 30 años atrás. Aquí las minorías van a tener una influencia bastante mayor. Eso respecto a ese punto. Una palabra sobre China. China va a ser un adversario estratégico de Estados Unidos por décadas. Él es el nuevo adversario estratégico. Es muy distinto a la URSS porque no hace un desafío militar, aunque siempre está detrás el tema del avance tecnológico porque incide sobre los temas militares. El que tenga más avance tecnológico, natural, ahí está lo del 5G, entre otras cosas. Puede tomar primacía en el espacio, en los viajes a Marte, todo eso está planteado como un tema además del comercio, además de la inversión. Ese va a ser un tema absolutamente crucial tecnológico-militar. Y luego está el tema del modelo político. Ahora, el modelo político pueblo de Hong Kong yo creo que baja mucho, o sea, tener el temor de que en América Latina el modelo político chino tenga atractivo, yo creo que es una cosa que sale de lo que es la cultura latinoamericana. De manera que el principal problema para nosotros va a ser la irrelevancia. Yo creo que, francamente, esta cosa entre Estados Unidos y China va a durar. Biden se va a acomodar mejor porque los demócratas quieren hacer un plan, como decía yo antes, de estrategia de acomodo, junto con la estrategia del adversario estratégico también de largo plazo. Pero en la relación con América Latina tenemos nosotros que abrirnos ese espacio. Y para eso, alianzas con la Unión Europea, reforzamiento multilateral, coordinación más amplia de América Latina, yo creo que son prioridades estratégicas nuestras para enfrentar aquello. Sí, estoy pensando en América Latina, porque yo creo que realmente esta elección es importante desde el punto de vista de los valores, como dijimos antes, pero yo creo que va a ser poco importante en términos de los resultados. E incluso si gana Trump, yo creo que esto se va a echar a perder bastante más, por lo que puede hacer Biden es parar la declinación y estabilizarla un poco cambiando la orientación. La decencia en política, que yo creo que fue el gran argumento ayer en la campaña, en la convención, Biden es decente, decency, versus el otro bandido, como dice el mismo. ¿Les parece que hagamos la última ronda de preguntas y terminamos? Les pregunto a los panelistas que están acá, porque tenemos muchas preguntas, algunas se han repetido, pero la verdad que nos han llegado demasiado. Hay una pregunta que son para los tres. Carlos Portales, aprovechamos de saludarlo. A don Carlos dice, más allá de la preferencia de cada uno, suponemos que Trump es reelecto. ¿Cómo prevé usted la política hacia América Latina, incluyendo México, Centroamérica, migración, Cuba, Venezuela? ¿Y cómo enfrentaría la política de China hacia la región, en el caso que saliera reelecto Trump? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta de Francisco Covarrubia a la profesora Figueroa. ¿Qué grupo social puede incidir significativamente en la elección presidencial, considerando que en las elecciones del 2016 la clase trabajadora blanca incidió favorablemente en la victoria de Trump? De Nelson Haddad para don Sergio Vitar. Dice, la agenda para Medio Oriente de Trump ha sido catastrófica, con una propuesta de paz que se aleja de la visión de dos estados. Palestina e Israel como dos estados independientes. Pregunta, ¿considera Sergio que Biden, como lo hizo Obama, podría actuar como un verdadero honesto broker o impulsar una política de mayor equilibrio y estabilidad en la búsqueda de la concreción de la visión de dos estados que comparten la mayoría de la comunidad internacional y la ONU? Y hay otra pregunta para Jorge, de don Jorge Nostroza. Dice, creo, en una conferencia Flaxo, alguien aportó un interesante dato, dice Jorge. En el encadenamiento productivo, los países de la Unión Europea usan o requieren insumos y productos de los demás países más o menos en un 55%. En cambio, en América Latina, solo requieren cerca de un 14%. Más allá del impacto de las relaciones internacionales, de acuerdo a lo anterior, en términos de bienes y producción, ¿cuál es la importancia real para Chile de las relaciones con Estados Unidos y ahora con sus elecciones? Pareciera poco o nada. Hay otros socios a privilegiar. ¿Qué es lo que cree usted, don Jorge? Jaime. Muy bien. Después, hay otra también para Jorge, y esta yo creo que sería la última.
Michael Marzuca. Dice, en la eventualidad que triunfe Biden, ¿creen que recuperará Estados Unidos al nivel de los organismos internacionales y multilaterales los espacios de representación y de apoyo económico? ¿O se valdrá de estos como un elemento de presión al desgaste de China y Rusia? Ya, lo vamos a dejar hasta ahí. Si quieres partir tú, Sergio, esta vez. Bueno, muchas gracias. Sobre el tema de si gana Trump, Carlos Portales. Claro que puede ganar, no, pero si gana, yo creo que para Trump América Latina es poco relevante. No veo muchos cambios, salvo que ya lo del muro puede aflojar un poco, porque incluso AMLO lo visitó. Yo creo que pasó el acuerdo de comercio con México nuevo. Entonces, el problema va a ser la inmigración del resto de Centroamérica, cómo lo maneja. Con Cuba no creo que cambie mucho. Con Venezuela tampoco. Incluso, si ustedes conocen las políticas últimas, cuando salieron hace como 2 meses una fórmula del Ministerio de Defensa muy dura, otra de comercio, de poner sanciones, y había una del Departamento de Estado que era muy parecida a la de la Unión Europea, que había que buscar una transición democrática, en fin, y no estar pensando en una invasión. De manera que con América Latina y con América del Sur depende mucho de cómo nosotros tengamos peso, y como tenemos poco hasta ahora, creo que tiene poca influencia. Esa es mi impresión. El daño mayor es la democracia, que el tipo no tiene ningún valor democrático, ningún valor en materia de derechos humanos. Esa es mi impresión, y por lo tanto eso nos daña y nos exige más a los latinoamericanos de defender nuestras democracias. Sobre el tema del BID, el BID es la mejor señal de que para ellos o para ese grupo la esencial es usarlo como instrumento para impedir la entrada de China a América Latina. Yo creo que el BID está pensado en ser usado como una palanca para evitar esa posibilidad de que América Latina tenga las autonomías necesarias. O sea, por eso que es muy bueno postergar. Jorge seguramente se va a referir a eso. Y por último, sobre el tema del Medio Oriente que preguntaba Nelson Haddad, yo creo que puede haber una diferencia. O sea, acuérdense que Netanyahu no quería para nada a Obama, tampoco quería para nada a Biden como su vicepresidente. Entonces, es muy posible que los demócratas vean más el interés estratégico de Estados Unidos y no solo de Israel. Y en ese sentido tengan una diferencia, y que haya cambios también políticos dentro de Israel. Puede darse en un futuro inmediato, y eso puede generar una situación de empujar más hacia un equilibrio que permita algunos acuerdos que son indispensables, a mi juicio, que ocurran. Gracias, Sergio. Pamela. Bueno, muchas gracias. Muy interesantes todas las preguntas, muchas preguntas, de verdad, daría ganas de contestar todas. Con respecto a la pregunta que hacía Carlos Portales y el escenario de Trump, coincido en algunas cosas con lo que señalaba Sergio, pero yo creo que sí, la reelección de Trump podría tener un efecto negativo hacia América Latina en algunos ámbitos, ¿ya? Yo creo que probablemente los latinoamericanos siempre estamos como quejándonos de la irrelevancia a veces en la política exterior norteamericana, pero cuando no hemos sido irrelevantes ha sido por razones geopolíticas, y eso ha traído más complejidades que beneficios. Pero de mantenerse Trump, lo que habría ahí es una continuidad en la política actual, por ejemplo, en los temas multilaterales, como lo señalábamos. Probablemente él va a perseverar con la candidatura de Claver Carone al Banco Interamericano, y si es reelecto, estamos haciendo todo esto un supuesto, una política ficción, él podría perseverar en esta elección, y con eso hacer una extensión de su visión de la política multilateral que implica disminuir los apoyos, y eso sería muy complejo en el actual cuadro que tiene América Latina en términos económicos y sociales, y sobre todo lo que va a tener en la pospandemia, porque América Latina, como bien hemos señalado, va a requerir de un apoyo sustantivo para poder sobrellevar los niveles de desempleo, de pobreza, de hambruna, y también de cómo eso va a impactar la estabilidad democrática.
Bien, Sergio señalaba que el retroceso democrático en América Latina puede ser un riesgo real de fortalecerse esta visión más autoritaria del gobierno de Donald Trump. Y también algo que no hemos hablado, las relaciones en general que ha tenido Estados Unidos, por ejemplo, con México, ha sido una relación sumamente pragmática. Cuando AMLO gana las elecciones en México, todo el mundo pensaba que eso iba a ser como una revaloración de una política más progresista de América Latina, a un cuestionamiento a la política norteamericana, y más bien lo que hace Andrés Manuel López Obrador es tener una política muy pragmática con Estados Unidos, que sorprendió a muchos y que ha generado una agenda ahí que desdibuja la posibilidad de los latinoamericanos de reunirse, esta idea que planteaba Sergio de la necesidad de retomar las relaciones entre los países latinoamericanos. Si vemos el caso de Brasil, que también hay algunos que lo han mencionado, también había una relación prioritaria de Brasil con el presidente Bolsonaro y Donald Trump en Estados Unidos, y eso hace muy difícil la coordinación de los países latinoamericanos, porque cuando tú tienes a países como México, como Brasil, con una posición muy pragmática en estas materias, hace muy difícil esta reconstrucción de la agenda latinoamericana, y el debilitamiento que podría hacer Donald Trump del sistema de cooperación interamericano a través del Banco Interamericano de Desarrollo, a través de la Organización Panamericana de la Salud y de los mecanismos que tenemos. Jorge mencionaba, o sea, ni siquiera se hizo presente en la última reunión de la Cumbre de las Américas, que es donde se define la agenda, etcétera. O sea, creo que eso podría debilitar la necesaria cooperación en una situación de crisis post-pandemia que requiere América Latina. Y con respecto a la pregunta de Francisco Covarrubias sobre el grupo social que podría inclinar la balanza, yo creo que, a ver, las elecciones, las últimas elecciones las gana Trump y las pierde el Partido Demócrata, no solamente porque lo que Francisco describía como los grupos más blancos, trabajadores, más cercanos al Partido Republicano, salieron a apoyar silenciosamente la candidatura de Trump, sino porque también los que votaron a Obama, los que fueron a votar por Obama y apoyaron a Obama en su primera elección y en su reelección, que fue un grupo de personas que no habían votado en elecciones anteriores, que al tener un candidato como Barack Obama les dio una alternativa y eso los movilizó a votar. Pero ese voto se pierde en la última elección, entonces probablemente por eso se está poniendo tanto énfasis en una candidata a vicepresidencia como Kamala Harris, que es la primera mujer de color que además tiene origen indio, que está en una papeleta de los dos partidos más importantes. Yo creo que eso también es bien importante señalar que los demócratas están haciendo una opción por levantar una mujer que además es de un estado que tiene mucha relevancia política también en los Estados Unidos, que tiene una trayectoria importante en términos políticos y en términos del sistema judicial, y creo que ahí se está haciendo una apuesta por ese grupo social, que es como recuperar un voto que estaba más asociado al voto de color, a Barack Obama, y por eso creo que eso ha tenido una relevancia en lo que ha sido la Convención Demócrata esta semana. Pero también es importante el voto de los más jóvenes, ¿ya? También hay una campaña direccionada a estos grupos de personas jóvenes que tienden a ser más, a protestar más que a votar. De hecho, toda la campaña ha hecho mucho énfasis a decir que no solamente protestes, no solamente reclames, sino que vota. Ese es el mensaje que está haciendo el Partido Demócrata hoy día. La diferencia va a existir en la cantidad de personas que concurran a las urnas, y por eso es tan importante estos 2 meses y medio, la forma en que se genere la votación, la transparencia en las campañas, sobre todo por redes sociales, que es el mecanismo, porque obviamente estamos en un momento en que al no haber campañas presenciales también es muy difícil hacer encuestas y todos los tipos de mecanismos de medición de opinión pública que tienden a utilizarse en estos escenarios. Jorge, si puedes
responder las preguntas. Pues si me permite una pequeña nota personal. Yo les decía a ustedes que yo estoy en una edad en que conozco muchas veces a los padres de mis interlocutores. Y Pamela mencionaba a Kamala Harris. Yo tuve el privilegio de conocer al padre de Kamala Harris, un destacado economista jamaiquino que participaba en las reuniones de la Asociación de Estudios del Caribe, que yo presidí alguna vez, y fue profesor en Stanford, mi alma mater. La verdad es que este es un mundo muy pequeño. Pero volviendo a las preguntas, y le agradezco a mi buen amigo Carlos Portales su pregunta, ¿qué pasaría si gana Trump? ¿Cuál sería la política hacia América Latina? Yo creo que efectivamente, como dice Sergio, el tema de excluir a China a como dé lugar va a ser algo prioritario y ya lo estamos viendo. Y eso, a mi juicio, tiene un doble problema. Por una parte, significa que obviamente se restan recursos para inversión y para infraestructura y para desarrollo que podrían venir de China, por una parte. Y por otra, que se instrumentalizan las instituciones que ya existen, como el BID, para perseguir los objetivos de seguridad nacional de los Estados Unidos y no los objetivos de desarrollo social de América Latina. Nosotros vamos a entrar en un periodo post-pandemia muy difícil. Este año se proyecta que América Latina va a caer, su Producto Bruto va a caer un 9.4%. Démonos cuenta de lo que eso significa. Esta es la mayor caída de área en desarrollo alguna en el mundo. O sea, vamos a necesitar todo lo que se pueda. En ese sentido, yo creo que el seguir trabajando tanto con Estados Unidos como con China va a ser fundamental. No podemos alinearnos con uno o con otro. Nosotros con Carlos Binán y Carlos Fortini hemos planteado la noción del no alineamiento activo. Y yo creo que ese es un concepto bien importante que tenemos que rescatar. La pregunta de Jorge Nostroza respecto de las cadenas de valor y cuán importante es Estados Unidos para Chile, por ejemplo, dado nuestra situación de comercio, de inversión. En un seminario que estuvimos precisamente con Carlos Portales hace un tiempo, conversando sobre el último libro de Barbara Stallings sobre China y América Latina. Un tema que surgió es que viendo la estructura de comercio exterior de Chile, Chile tiene la fortuna de tener su comercio exterior muy bien distribuido entre Europa, entre Estados Unidos, entre China. Es en ese sentido uno de los países de la región que se puede dar el lujo de tener una política más autónoma, una política más no alineada. Un 80% de las exportaciones de México van a Estados Unidos. Eso genera una dinámica muy especial. Chile, en cambio, ha tenido la visión y también la buena fortuna de distribuir su comercio exterior y sus fuentes de inversión extranjera de manera mucho más equilibrada. Y eso es importante que lo mantengamos. Yo creo que es importante mantenerlo por una parte, pero también darse cuenta de que eso significa un activo. Chile tiene un margen de maniobra en ese sentido entre estas dos grandes potencias que otros países no tienen. Margen de maniobra que deberíamos desplegar, como en el caso del Banco Interamericano se está haciendo ahora en este momento. Y la pregunta de Michael Marzuca sobre qué va a hacer Estados Unidos en los organismos multilaterales si es que llega a ganar Biden. La verdad es que acá tenemos una gran paradoja, porque en buena medida el multilateralismo post Segunda Guerra Mundial, en buena medida lo inventaron Estados Unidos. Estados Unidos fue el país detrás del Banco Mundial, detrás del Fondo Monetario, detrás de Naciones Unidas. Y que ahora los esté abandonando, abandonando la Organización Mundial de Salud, destruyendo la Organización Mundial de Comercio, yéndose del Acuerdo de París, es muy chocante. Yo personalmente soy en esto un poco a la antigua. Yo creo que el mundo se beneficia de tener un Estados Unidos que participe activamente en estos organismos multilaterales. Se genera de otra manera un vacío de poder, que es lo que estamos viendo ahora, una situación de caos, una situación de desorden internacional, porque no hay nadie a cargo, en lo cual puede pasar cualquier cosa, y es una situación extremadamente difícil, una situación extremadamente compleja, particularmente para los países pequeños y medianos. De manera que yo una de las cosas que esperaría ver, en caso que gane Biden las elecciones, es que Estados Unidos vuelva a retomar ese papel que alguna vez tuvo en los organismos internacionales. Gracias. Bueno, vamos a dejar los últimos 2 minutos a cada uno de los panelistas para que puedan cerrar, sin antes decir que para la próxima vamos a tener que invitar a don Carlos Portales porque la cantidad
de comentarios y de preguntas que mandó es realmente impresionante, así que quiero reconocer el nivel de participación de don Carlos en este panel. ¿Ah? Fue el cuarto panelista que tuvimos en el día de hoy. ¿Ah? Con mucho cariño le envío un abrazo a Carlos. Bueno, vamos a empezar por Sergio. Sergio, vamos a tener entonces 2 minutos, Sergio, Pamela y Jorge, y estamos cerrando. No. La primera reacción es frente a las preguntas de Carlos Portales, que como ahora está en su casa todo el día, entonces se le acumulan las preguntas en el curso del día, como nos pasa a todos. Y se acumulan estos Zooms y hay tantas discusiones de todo tipo. Yo quiero cerrar solamente con el tema que considero clave de lo que viene. Lo que viene por la pandemia, lo que viene por el cambio climático, lo que viene por la crisis financiera mundial, nos lleva a la necesidad de empujar formas de colaboración global. Y en ese sentido, un triunfo de Biden es un elemento que apoya en esa dirección. Apoya la presencia de Estados Unidos. Estados Unidos fue una figura, un poder en declinación, o como ustedes quieran ponerlo, pero tiene una relevancia mayor en lo que está pasando ahora. Y en particular la democracia. Yo creo que está en riesgo del populismo y del autoritarismo, una situación de debilidad económica, de conflicto y de polarización. Y por lo tanto, una mayor articulación de los latinoamericanos, una defensa mayor de cada uno de los latinoamericanos y de cada uno de nosotros sobre la democracia, sobre las elecciones, en fin, en el caso nuestro, el plebiscito. Y la colaboración con Estados Unidos, con un nuevo Estados Unidos, con un Biden, de reforzar los valores democráticos y los valores de derechos humanos, yo creo que ese es un punto muy fundamental para lo que va a venir, más la colaboración internacional. Muchas gracias, Sergio. Pamela. Bueno, junto con agradecer obviamente la invitación y sobre todo la participación de todos los que nos acompañaron y de mis copanelistas, quiero como terminar la reflexión con una mirada desde América Latina. Ya creo que es muy importante hacer estos análisis internacionales porque vivimos en un mundo global conectado, es imposible no mirar lo que está pasando más allá de nuestra frontera y también es necesario. Y creo que lo que está pasando hoy día, lo que vemos en esta relación interamericana entre Estados Unidos y América Latina, el caso de Chile, y todas las tensiones que eso genera, las que hemos conversado en este panel, nos muestra que América Latina está justamente en un momento como cerrando un ciclo bien importante que tuvimos, que partió en los 80 con las transiciones a las democracias, y luego con el cambio del modelo económico, y creo que yo digo que estamos cerrando un ciclo porque claramente hay un cuestionamiento global del modelo económico, hay una demanda por justicia social, por mayor igualdad, pero creo que al mismo tiempo esa necesidad de un cambio sustantivo en el modelo de desarrollo requiere el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Y yo creo que esta elección de Estados Unidos también nos pone como el desafío de cómo desde Chile, desde nuestra región, buscamos mecanismos para realizar elecciones democráticas, procesos democráticos, lo más transparente, lo más participativo y los más seguros en estos contextos de pandemia. Entonces también observemos cómo se están haciendo la campaña, cómo se está buscando los mecanismos de elección que se van a hacer en Estados Unidos para pensar cómo hacemos nuestro plebiscito el próximo 25 de octubre y cómo también desde esa experiencia democrática colaboramos con otros países de la región que tienen procesos electorales en el corto y mediano plazo. Así que eso, muchas gracias por la invitación. Jaime, dale. Sí. Sí, perdón, Jaime. Sí. O sea, Jorge, perdón. Sí, sí. Muy brevemente. Yo quisiera cerrar también recogiendo lo que han dicho Sergio y Pamela sobre lo profunda de la crisis actual en América Latina. Se ha dicho que es la mayor crisis en 100 años, lo ha dicho la CEPAL. Tuvimos una década perdida en los años 80. Algunos dicen que la década que acaba de pasar también fue una década perdida porque el crecimiento fue mínimo. Ahora vamos a entrar en la pospandemia. Puede que tengamos una tercera década perdida. O sea,
los niveles de pobreza, estamos de vuelta a lo que era el año 2006. Se han perdido 14 años. O sea, no podemos seguir eternamente. Esto es como el caso de Sísifo, subiendo una roca para luego tener que caer porque la roca se nos viene para atrás. Yo creo que nuestros pueblos no pueden seguir en este ritmo de décadas perdidas. Y tenemos que revisar muchas de las cosas que hemos hecho en materia de desarrollo sustentable, en manera de valor añadido a las exportaciones, en materia de industrialización, porque la verdad es que esto que hemos estado haciendo ha funcionado, pero no podemos seguir. Tenemos que buscar otras soluciones. Y dentro de esas soluciones me parece que es fundamental insertarnos bien en la economía global y poder efectivamente funcionar tanto con Estados Unidos como con China. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Jaime. Jaime Insigne, Sí, ¿estás por gracias ahí? Verónica. ¿Mm? Estoy acá. Bueno, es muy difícil hacer un cierre con tan buenas intervenciones. Creo que han habido, tal como lo señalamos al principio, hemos tenido un panel de lujo, ¿ya? Un panel que nos ha permitido, digamos, adentrarnos en y también las preguntas, por cierto, adentrarnos en una problemática que sí nos interesa y que, digamos, tiene mucho que ver con la historia de nuestros pueblos en América Latina. O sea, Estados Unidos ha estado siempre presente, ¿ya? Solamente ha estado ahora ausente por motivos, digamos, geopolíticos, ¿ya? Tiene su intencionalidad hacia otros continentes y tiene sus peleas, por así decirlo, también con otras potencias, ¿ya? En los años 60 nosotros estábamos en el foco de la política norteamericana y nosotros como Chile vivimos, digamos, también la influencia norteamericana bajo el gobierno del presidente Allende. Por cierto que es, digamos, una temática extremadamente importante, pero también diría yo, no deja de ser importante que Estados Unidos ahora mira hacia otras partes, ¿ya? Nos deja un espacio, digamos, de activismo político interesante, una vez que también logremos solucionar los grandes problemas que América Latina y cada uno de los países tiene, que ya lo han señalado ustedes. Yo quisiera tan solo decir que estamos muy contentos como organizadores de este evento, por parte, bueno, Verónica lo va a señalar también, del Observatorio de Política Internacional de la Fundación del PPD y por parte del área internacional de Chile 21. Y por cierto, seguiremos conversando luego de la elección qué es lo que pasó en Estados Unidos y cómo se va a ver el panorama, el escenario, el ajedrez internacional una vez que tengamos los resultados de la elección del día 3 de noviembre. Muchas gracias a Pamela, a Sergio, a Jorge, a Verónica también le hago, digamos, le doy las gracias, y ella va a, digamos, a dar el broche de oro de este Zoom. No, bueno, solo agradecer a los que nos acompañan en esta discusión. La verdad que ha sido una conversación fascinante. Agradecerle a Jorge por el tiempo que nos ha dedicado tanto al área internacional de la Fundación Chile 21 como al Observatorio Internacional también de la Fundación por la Democracia, a Pamela Figueroa, muy cercana también a nuestra casa, a don Sergio Vitar, también parte del directorio de la Fundación Chile 21, y a todos los que están aquí siempre preocupados de nuestro quehacer. Vamos a volver a reencontrarnos luego de las elecciones en Estados Unidos y decir que estamos permanentemente reencontrándonos con debates de coyuntura, pero también con propuestas programáticas de largo plazo. Así que acompañarlos e invitarlos a que estén atentos a nuestras web y a nuestras redes sociales. Buenas noches a todos y a todas y que tengan una buena semana. Que estén muy bien a todos. Hasta luego. Hasta luego, adiós. Adiós.